Hola queridos hermanos y hermanas. Les invito a que en esta oportunidad veamos algo a partir de las palabras de Pablo en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 2 al 4. Dice así: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. En este pasaje Pablo se presenta a sí mismo como un casamentero o como un chaperón. Su ocupación y su preocupación principal es presentar la iglesia a Cristo como una virgen pura. Y aquí Pablo, en forma muy sintética, revisa algunos peligros que acechan a la iglesia y que atentan contra esa pureza. Pablo está lleno de celo, está lleno de ese amor puro, inspirado por el Espíritu Santo. Él mismo, dice, ha hecho como un compromiso matrimonial: os he desposado con un solo esposo. Se muestra a sí mismo en condiciones y características muy similares a las que Juan el Bautista hizo cuando él se presentó a sí mismo como el amigo del esposo. El amigo que se alegra con el gozo del esposo, y que cuando el esposo tiene a su novia o a su esposa, él se retira discretamente. De la misma manera, entonces, Pablo siente que hay un compromiso matrimonial, ese desposamiento del cual se habla aquí, y que él está involucrado en eso. Por lo tanto, él asume que tiene una gran responsabilidad. Recordemos que en Efesios capítulo 5, el mismo Señor dice que amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí es el Señor el que realiza diversas acciones para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Acá en 2 Corintios es Pablo el que intenta hacer lo mismo. Por lo tanto, vemos que hay un lado divino de este asunto y un lado humano. Pablo, como instrumento, él trabaja y se esfuerza para lograr ese fin de que Cristo tenga una iglesia gloriosa. Ahora, el peligro está en el versículo 3. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Aquí se introduce la astucia de la serpiente. Nosotros sabemos el pasaje de Génesis al que alude Pablo. Lo vamos a revisar brevemente. En el capítulo 3, apenas comenzando la historia del hombre, tenemos que la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo, tentó a la mujer. Y en el versículo 6 de este capítulo 3 de Génesis dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Hay tres cosas en las cuales la mujer cayó. Vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Varios miles de años después, el apóstol Juan, en su primera epístola,
recorre y repasa estos tres aspectos que provocaron la caída de la mujer y de Adán. Cuando dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Podemos ver la correspondencia a las tres cosas que provocaron la caída de Eva. Juan menciona tres elementos que pertenecen al mundo y que no provienen de Dios. Y que lo mismo que a Eva nos intentan seducir y hacer caer a nosotros. El árbol era bueno para comer, el fruto del árbol era bueno para comer. Estos son los deseos de la carne. Agradable a los ojos, acá se habla de los deseos de los ojos, la misma cosa. Allá se habla que ese fruto era codiciable para alcanzar sabiduría. Acá se habla de la vanagloria de la vida. Las mismas debilidades humanas son explotadas, son asaltadas por el enemigo con su astucia para hacernos caer. Veamos nosotros cómo en el tiempo actual, más incluso que en los días de Eva, están los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Estas tres cosas hoy en día han florecido. Todo el mundo corre detrás de ello. Y la iglesia también está expuesta a este mismo pecado, a estas mismas tentaciones. Por eso Pablo con razón dice, temo lo mismo que lo mismo que ocurrió con Eva, suceda también con la Virgen que es la iglesia. Con su astucia la serpiente engañó a Eva. Que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Los sentidos se refieren a todo lo que pasa por la mente, a todo aquello que pensamos, que meditamos, no los sentidos físicos, no el tacto o el gusto, sino que aquí fundamentalmente se habla de los sentidos, de la capacidad de pensar, de razonar. Lo mismo de lo cual Pablo habló poquito antes, en el capítulo 10 de esta misma epístola, cuando dice, desde el versículo 3 en adelante, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estos argumentos, estos pensamientos, esta altivez del corazón, todo esto que ocurre a nivel psíquico en el ser humano, es esto de lo cual habla Pablo aquí, que vuestros sentidos intelectuales, racionales, sean de alguna manera extraviados. Según Pablo, aquí en 2 Corintios 10, estos pensamientos, esta forma de pensar del hombre actual, son verdaderas fortalezas que hay que destruir, no con argumentos humanos, sino con armas, no carnales, sino poderosas en Dios. Estas son las armas que necesitamos hoy para derribar esos argumentos, esa altivez y traer todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. De tal manera que el peligro que acechaba a Eva y que la hizo caer es el mismo peligro que acecha a la iglesia hoy en día. Y para vencer estos argumentos y estos pensamientos altivos, no bastan otros pensamientos, no con armas de la carne, sino con armas espirituales, poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. Esto nos habla de una batalla espiritual, con armas espirituales. Y aquí tenemos Efesios capítulo 6,
del versículo 10 en adelante, cuando nos habla de la armadura del cristiano. Y de qué manera nosotros tenemos que usar estas armas, sobre todo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el escudo de la fe, la oración en todo tiempo, con toda súplica en el Espíritu, con toda perseverancia, de tal manera que los peligros que acechan sobre la iglesia no son menores, porque son asuntos espirituales. Estos sentidos, entonces, la mente y todos sus designios son verdaderas fortalezas. Y dice más, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. La palabra extraviado tiene que ver con arruinado, corrompido, moral y espiritualmente. Es decir, los pensamientos, los designios de la mente, extraviados, corrompidos moral y espiritualmente. El relativismo moral que impera en el mundo hoy, la actitud acomodaticia, la actitud del laissez-faire, que todo es permitido, que nada es absoluto, que todo es relativo. Estos pensamientos, estas filosofías e ideologías tienden a corromper los sentidos, a hacer que todo parezca igualmente bueno, aunque sea muy malo. Y dice, cuando dice extraviados, también está implícita la idea de llegados al olvido, extraviados y llevados a olvidarse. Por eso encontramos tantas veces en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, la insistencia de recordar las cosas, de no olvidar las cosas. El mismo Señor, cuando instituyó la cena, dijo, haced memoria de mí. Es decir, para que se acuerden de mí. Pablo a Timoteo le dice, acordaos de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo en distintos lugares, como en Filipenses 3, por ejemplo, dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Es decir, es necesario recordar, no olvidar, porque la mente atacada por el sistema imperante, por estos espíritus que operan en las regiones celestes, nos llevan a olvidar las cosas que son importantes para Dios. El apóstol Pedro también, en su segunda epístola, él dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces, vean ustedes cómo los sentidos de la iglesia o del cristiano pueden ser extraviados, es decir, corrompidos moral y espiritualmente y llevados a olvidar las cosas que el Señor ha instituido y ha enseñado. Por eso es necesario estarlas siempre recordando, trayéndolas a la memoria de la sincera fidelidad a Cristo. Luego, en el versículo 4, Pablo expone uno de los peligros más latentes y agresivos que hay en el día de hoy. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, o si recibís otro espíritu u otro evangelio, mira, hay tres elementos aquí que son piedras angulares de nuestra fe y de nuestra confesión. Otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. Podríamos hablar largamente acerca de cuáles son estas doctrinas extrañas que están trayendo a otro Jesús o que están trayendo otro espíritu u otro evangelio.
Sin embargo, no vamos a predicar la falsedad y la mentira. Vamos a reafirmar la verdad, porque la verdad vence la falsedad y la mentira. Si nuestros corazones están firmes en la verdad, entonces automáticamente estamos defendidos contra la mentira. Otro Jesús. ¿Cuál es el Jesús que nosotros predicamos y en el cual hemos creído? Cuando miramos la predicación de Pedro, por ejemplo, en el libro de los Hechos, lo presentó una vez como el Jesús Nazareno en ese primer discurso en Pentecostés. Después lo presentó como Jesucristo de Nazaret, en el capítulo 4, 10 de Hechos. Después, en la casa de Cornelio lo presentó como Jesús de Nazaret. Así de simple, Jesús de Nazaret, el Galileo, el Nazareno, el que vivió en los días de Poncio Pilatos, el que murió y resucitó. Pero ¿qué es Jesús, el Nazareno? Cuando el Señor Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Entonces Pedro irrumpió con fuerza y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor le dijo, no es carne y sangre que te lo enseño, no eres tú, Pedro, que llegaste a esa conclusión después de algunos razonamientos, sino el Padre te lo reveló. Esa revelación del Padre es la que cuenta. Entonces, ¿qué es Jesús de Nazaret? Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Noten ustedes esta doble declaración. Su condición natural inherente es el Hijo del Dios vivo. Y su oficio, el trabajo, la misión que Él vino a cumplir a la tierra, fue la misión del Cristo, el ungido, el que vino a poner su vida, el que vino a morir. El Cristo es la ofrenda, es el Cordero que se ofreció en la cruz del Calvario por nosotros. De tal manera que al unir estas dos declaraciones, el Hijo del Dios vivo más el Cristo, nosotros tenemos una correcta presentación de quién es Jesús de Nazaret. Cuando Juan escribió su Evangelio, recordemos nosotros con las palabras que terminó. Y él dijo algo muy precioso en el capítulo 20, versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero todas estas señales que él escribió, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí está la declaración completa. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, no hay otro Cristo. Cristo, el revelado por el Padre al corazón de Pedro y revelado a todos aquellos que son de Cristo. En su primera epístola, el apóstol Juan también lo establece muy claramente. Finalizando la epístola en el capítulo 5, dice Juan, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Sabemos que la fe, el Evangelio de Jesucristo, consiste en una nueva creación. No consiste en palabras, sino en poder. El poder para regenerar. Por lo tanto, cuando creemos que Jesús es el Cristo, significa que hemos nacido de Dios. Y luego en el versículo 5 de este mismo capítulo dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces aquí unimos las dos partes, las dos declaraciones respecto a Jesús de Nazaret, como el Cristo, como el Hijo de Dios. Si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, entonces
vencemos al mundo. Noten ustedes, por un lado nacemos de Dios y vencemos al mundo. Qué preciosa declaración, qué importante es afirmarnos en el hecho de que nosotros tenemos al verdadero Jesús, al Cristo, al Hijo del Dios viviente. La otra parte es, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. Nosotros, al creer en Jesucristo, hemos recibido el Espíritu Santo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, dice lo siguiente: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos nosotros que tenemos el verdadero Espíritu dentro de nosotros? Esto es el Espíritu Santo, porque podemos declarar y llamar a Jesús Señor. Jesús es el Señor. Yo declaro y confieso por el Espíritu de Dios que Jesús es el Señor. ¿Puede usted decirlo? Si usted tuviera otro espíritu, no podría decir Jesús es el Señor. Luego, en este mismo capítulo, en el versículo 13, dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, el Espíritu Santo. De tal manera que es muy claro que no tenemos otro espíritu, sino el Espíritu de Dios, porque si no, no podríamos declarar y creer estas cosas que estamos declarando y diciendo. En Efesios 1:13 dice que en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué firmeza nos da, qué seguridad. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa hasta el día de la redención de nuestro cuerpo, la venida del Señor. De tal manera que nosotros tenemos seguridad, gracias a Dios, y tenemos la palabra profética más segura, que nos confirma en todas estas cosas. Ahora, advirtiendo de los peligros del tiempo final, el apóstol Juan en el capítulo 4 de su primera epístola dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Esta es una forma muy fácil y muy efectiva de conocer quién tiene y quién no tiene el Espíritu Santo. Porque si no, alguien no es capaz de confesar que Jesucristo ha venido en carne, entonces es que no tiene el Espíritu de Dios. Así de simple. En esto conoced. Por otro lado, Santiago en su epístola nos dice que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu de Dios nos anhela en santidad, en justicia, en comunión. El Espíritu Santo siempre nos desea más cerca de Dios, de Cristo. El Espíritu Santo nos lleva siempre a Cristo. No tiene otra misión. Y por último, terminamos la Biblia en el Apocalipsis, capítulo
22, diciendo, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. El Espíritu Santo y la esposa dicen al Señor Jesús, ven. ¿Puedes decirlo? ¿Quieres decirlo? ¿Te gusta decirlo? Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Y por último, el otro evangelio. U otro evangelio que el que habéis aceptado. Pablo en Gálatas es muy claro respecto de esto. Probablemente ustedes conocen ese pasaje, pero lo vamos a leer. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema, que es como decir maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Qué categórico es Pablo. ¿Cuál es el evangelio correcto? El evangelio verdadero. Sin duda, para saberlo tenemos que ir a las Escrituras. Aquí no podemos nosotros suponer, elucubrar, no podemos referirnos a ninguna otra fuente que no sea el evangelio. Como en Romanos 1:16, donde Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este evangelio es potencia, es la dinamita de Dios para salvar a todo aquel que cree. Aquí vamos estableciendo ciertos principios. El poder de Dios y se alcanza o se recibe por la fe. En este mismo libro, capítulo 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el evangelio. Declara que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, pero que el regalo de Dios en Cristo es vida eterna. En este mismo libro, en el capítulo 10, dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confesar con la boca, creer con el corazón. Esto es el evangelio. Todo respecto a Jesús, que Él es el Señor, que Él fue levantado de entre los muertos. Siguiendo Pablo en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 15, mire lo que dice en el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Qué preciosa declaración del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó, conforme a las Escrituras. El Evangelio tiene una base absolutamente escritural. Y ahí la firmeza, porque no es la opinión de alguna persona, es lo que Dios ha establecido. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, y esta es otra declaración fundamental del Evangelio, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas,
Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y seguimos avanzando, llegamos a Gálatas 2:20, este versículo que tal vez usted conoce de memoria: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No solo salvados por la cruz de Cristo, sino también nosotros crucificados con Cristo. Qué maravillosa declaración. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 9 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Reconoces estas melodías preciosas del Evangelio? Estas son las notas tan altas y tan sublimes del Evangelio, incomparables, divinas, que han sido remedio para nuestra alma y salvación eterna. Qué bendito es el Evangelio y qué hermoso es declararlo y confesarlo y creerlo. ¿Y qué diremos sobre la resurrección? Porque si creemos, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:14, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Qué benditas palabras, qué esperanza más certera. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La resurrección, qué realidad más gloriosa, tan próxima, tan cercana a nosotros, tan deseada y tan anhelada. Pablo a Timoteo en su primera epístola, capítulo 1, versículo 15. Estas frases son como para escribirlas en oro o en el mármol o en el bronce. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Qué ganas de vocear estas palabras. Luego, en el capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Capítulo 3, versículo 16. Esto que parece ser un poema que los hermanos de esa época cantaban y que sus versos son tan hermosos y tan inspirados. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahí está el resumen completo. Quedan dudas acerca de si permanecemos o no en el Evangelio correcto. Primera de Juan 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él.
Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La esperanza de la venida, de la transformación en su misma imagen. Y por último, cómo se presenta al Señor en Apocalipsis, capítulo 1, verso 5. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Queridos hermanos y hermanas, esta es la belleza del Evangelio. Hemos intentado pintar un boceto con algunas pinceladas. Pueden ver los colores, los brillos, los destellos de gloria en estos diversos versículos que hemos leído. No hay otro evangelio. La preocupación de Pablo era, y es aquí en 2 Corintios 11, que seamos engañados por la serpiente, tal como fue engañada Eva, y que nuestros sentidos, es decir, nuestros pensamientos, la mente y sus designios, sean extraviados, sean arruinados, corrompidos, y seamos llevados a olvidar aquellas cosas gloriosas de las cuales hemos estado hablando, de que no hay otro Jesús, no hay otro Espíritu, no hay otro Evangelio. Es el mismo predicado por los apóstoles y profetas, de lo cual da testimonio el Nuevo Testamento y sobre todo da testimonio el Espíritu de verdad que nos habita. Queridos hermanos y hermanas, Pablo quiere que nosotros seamos una virgen pura. Luchó toda su vida para eso. Él sufrió todos los dolores, pasó por todas las aflicciones, vivió todas las tribulaciones imaginables con ese objetivo. Que el Señor nos conceda en este tiempo no solo ser esa virgen pura, sino también, al igual que Pablo, cuando sea necesario, actuar como un casamentero o un chaperón que cuida a la novia, que la guarda de peligros y amenazas y de toda forma de contaminaciones, para que llegue al matrimonio como una virgen pura. Que así sea, que el Señor nos socorra para esta bendita misión. En el nombre de Jesús.